Bueno, Martín hace entrega del presente para Martina Jauregui Berry y el manual del delegado y la delegada. Recuerden que, bueno, le agradecemos al grupo de teatro de SADOP que hizo la presentación y que también gratuitamente pueden usar los cuentos para el aula como un recurso áulico. Fotito, ¿se va preparando Lucas? ¿Sí? Y antes de presentarlo, me alcanzaron esto, que alguien lo perdió, lo dejó en el hall. Así que si levanta la mano la persona que es la dueña, a ver, son unas lechucitas, una especie de monedero. Tiene documento, mira, era más fácil de lo que pensaba. Ahora sí recibimos con un fuerte aplauso Lucas Raspal. Está cerrando este día. ¿Necesita presentación, Raspal? Sí, claro. ¿Cómo andan? No necesita. Me paro, ahí es un embole, ¿eh? Aparte, sentado se me ve menos, así que parado no hago una gran diferencia, pero es algo mejor. Aquello está allá, la presentación. ¿Cómo andan? ¿Están desde qué hora? ¿Tienen un poquito más de energía todavía? ¿Qué tenemos? ¿30, 40? Cuando empiezan a bostezar. ¿Vieron que cuando bostezan de aquel lado uno empieza a decir, ay, qué aburrido lo que estoy diciendo? Se quieren ir todos. Bueno, vamos a hablar sobre algo que es bastante actual, si bien ya me parece que al menos hace algunos años venimos hablando de esto de los nativos digitales, sin mucha demora voy haciendo la presentación, nos toca cada vez más. Entonces vamos a repensar algunas cositas. Cuando me invitaban, bueno, primero muchísimas gracias a SADOP porque para mí esto es, primero, siempre entretenido, me encanta poder conversar con docentes y aprender un montón de ustedes, como lo vengo haciendo hace muchos años. Y segundo, es un orgullo. Yo siempre digo que es una casualidad. No sé muy bien por qué me toca a mí estar de este lado. Ustedes saben, y los que no, que yo soy psiquiatra. Salvo que alguien necesite un psiquiatra acá, que no lo creo. Bajen la mano. Uf, ¿cuántos levantaron la mano, eh? Hablando sobre salud, ¿no? Trabajo y salud. Es para mí un honor, de verdad, porque son espacios de intercambio súper importantes, tanto a mí como a todos ustedes les interesan los niños, las niñas, los adolescentes, nos interesa eso. No estamos acá para ninguna otra cosa más que para eso. Así que desde mi lugar voy a intentar de contarles lo que yo puedo aportar para el aula, para la escuela, y siempre espero del otro lado todo lo que ustedes puedan decirme a mí para que yo siga pensando. Esto es una construcción y esto, de hecho, este espacio es un diálogo. Así que en el momento que alguien quiera levantar la mano y decir, aportar, cuestionar, no voy a decir insultarme para no abrir la posibilidad, pero si alguno lo hace con dulzura también. Vamos a arrancar por acá. Pasamos una. ¿Ven bien? ¿Se ve desde ahí? Otra. Ustedes saben que la escuela tiene muchos años, ¿no? Vamos a calcular que al menos 200 años tiene. Y la escuela tiene un tiempo, una velocidad de reacción que no es la más veloz, como cualquier institución, ¿eh? La escuela no se separa o no es diferente de cualquier institución. Yo trabajo en hospitales y los hospitales cursan lo mismo y cualquier institución en general tiene tiempos de reacción más lentos de los que la realidad a veces nos demanda. Y esa escuela, que imagínense que, bueno, no sé si llegan a precisar ahí en la foto, la docente le está mostrando a la alumna cómo debe poner las manos para ser castigada. Es una escuela vieja, ya no hay castigos físicos. No creo que en ninguna de las escuelas en las que ustedes trabajan haya castigos de este tipo. Sí hay otras prácticas que nosotros a veces queremos seguir revisando en lo que hace a la forma en la que tratamos a los niños, porque
La nueva escuela de la que tanto se habla solo debería tener un eje para ser una nueva escuela que verdaderamente cambie las cosas, y es el respeto hacia los niños. Yo creo que nosotros, todos los que estamos trabajando hoy en escuelas, más allá de que sean edificios que tengan 200 años, en la medida en que pongamos el corazón ahí, respetemos los tiempos, los intereses, las distintas capacidades de los niños, ya estamos haciendo una escuela nueva, ya estamos haciendo lo más importante. Y creo que eso ya lo estamos haciendo. Después vienen otras cuestiones que tienen que ver con los recursos pedagógicos, y yo intentaré esta vez volcar hacia este lado. Son súper importantes porque los niños, las niñas hoy son diferentes de aquellos. Nosotros incluso, yo tengo 41 años, cuando íbamos a la escuela éramos muy diferentes a los niños y a las niñas de hoy, muy diferentes. Pasamos una. Imagínense la evolución que tuvo la tecnología en apenas, ¿cuánto será? 20 años, yo no me acuerdo, de haber pasado 15 desde que teníamos los primeros teléfonos nosotros, no creo que mucho más que eso. Ahí tienen, no, se nos fue una. Ahí tienen una evolución de los teléfonos, y desde que tuvimos ese primer startup, creo que era, primero eran esos ladrillos gigantotes que estaban ahí. Al poco tiempo apareció el startup, que era una nave espacial, de hecho tiene un nombre que se parece bastante a eso. Y después pasamos al BlackBerry, creíamos que el futuro, nada, ya lo teníamos en la mano. A partir de acá la cosa no iba a avanzar tanto, y sin embargo, año tras año, todo esto fue progresando a una velocidad impresionante. Hizo eso que nosotros vayamos cambiando, nosotros incluso, adultos ya, nuestra forma de procesar la información. Nuestra manera de leer, nuestra manera de aprender, nuestra manera de comunicarnos cambió muchísimo. Y no voy a hacer en este caso la calificación de si para bien o para mal, porque creo que hay tanto de un lado como del otro. Ahora, si nosotros que ya teníamos al menos, bueno, digo en mi caso, los otros tendrán otras edades y tendrán que hacer su propia cuenta. Si yo tuve al menos 20, 25 años sin esta tecnología, tuve todo ese background en el que la forma de conocimiento y el acceso a la información era distinto, era de vieja escuela, si quieren. La forma que tiene ahora es completamente distinta. Y yo se los voy a intentar de contar, precisando de a poco algunos términos desde las neurociencias y desde la psicología. Este tema es bastante complejo como para procurar reducirlo a las neurociencias y la psicología. Yo no pretendo hacer eso, simplemente les cuento desde el lugar que yo más puedo conocer. Ahora sí pasamos una. Hay un término que es el de nativos digitales, que viene a contarnos a nosotros que ya hay muchos niños, muchas niñas, ya hay adolescentes de hecho, que nacieron con la tecnología en la mano. Ya nacieron con eso, ¿no? Insisto en esto, nosotros no. Nosotros nacimos en época de teléfonos fijos, con el disco, ¿se acuerdan? Vayan a decirle a algún chico hoy que disque en el teléfono. No existen esas, no pueden ni entender nuestro mundo. Nos miran como diciendo, eso es la prehistoria y para nosotros es nuestra vida. Estos nativos digitales tienen desde el momento de su nacimiento la posibilidad de acceder a la tecnología. Si abro un paréntesis ahí de cuidado, para mí necesario, porque los docentes, las docentes son piezas clave para comunicar esto a madres y padres. Ningún niño debería tener nunca una pantalla antes de los 2 años. Esto es 0 minutos, para ser súper claros, ¿eh? No tienen que tener nunca un teléfono en la mano. Ya hay estudios aprobados por las distintas sociedades de pediatría y otras a nivel mundial que sugieren por qué esta indicación. A partir de ahí el uso puede ir siendo siempre supervisado, siempre revisando los contenidos que consumen, progresivamente creciente, pero recién a partir de los 2 años. Sin embargo, vale decir que nacen con acceso a la tecnología desde el día 0. Por eso los llamamos nativos digitales y nosotros estamos del otro lado, nosotros somos inmigrantes digitales.
Fíjense, como una analogía, lo que pasa con el aprendizaje de idiomas, ¿no? Yo puedo aprender inglés. Mi inglés, por supuesto, es hasta ahí, más o menos. Por mucho que yo perfeccionara mi inglés, cualquier inglés se daría cuenta que tengo un acento extranjero, que simplemente soy una persona que sabe hablar inglés. Con esto pasa lo mismo. Nosotros no somos nativos digitales, no es nuestra lengua nativa el mundo digital, pero aprendimos a hablar con un acento. Entonces, los chicos, las chicas, por más que sean así o así en el aula, nos hablan a nosotros, ellos nativos, a nosotros inmigrantes, para contarnos un poco cómo funciona su lengua. Y es nuestro lugar el de escuchar qué es lo que nos cuentan. Y en este punto marcamos quizás el primer aspecto relevante. No podemos como escuela, como institución, desoír lo que ellos nos están contando. Nosotros no podemos permanecer al margen de la tecnología y esto abre una advertencia sobre la que volcaremos luego, que es tampoco nos tenemos que volcar por completo a ese mundo, porque entonces se van a estar perdiendo otra cosa. Pero recuerden, no podemos mantenernos al margen, porque ahí se empieza a abrir una brecha que nos distancia bastante, porque si esta es su lengua y nosotros manejamos otra, en algún momento la distancia va a ser lo suficientemente grande como para que estemos en dos ecualizaciones distintas. Ellos están en AM y nosotros en FM. De hecho, si les decimos a ellos AM y FM, no van a saber ni de qué estamos hablando. Esto se lo digo yo a ustedes. Van a decir, ¿qué? ¿De qué me está hablando? Así que si quieren, anotamos en nuestra cabeza este primer tip. Nosotros no podemos estar tan lejos de la tecnología como para perder la comunicación con ellos. Ahora vamos a ir viendo cómo entramos acá. Pasamos un punto. Antes de ir a los modos de funcionamiento cerebral, cosas un poquito más intrincadas, me gustaría dejar una segunda advertencia, para mí súper importante. Voy a tener que dar todo un rodeo para llegar a esta primera conclusión. Imagínense que el cerebro tiene un switch, ¿no? Como una palanquita. Esa palanquita pasa el modo del funcionamiento cerebral desde un modo seguro hacia un modo amenaza. Es binario, modo seguro, modo amenaza. Nuestro cerebro, si bien esto es una simplificación para poder entendernos rápido, tiene esta manera de funcionar. Si nosotros lo ponemos en modo seguro al cerebro, es decir, cuando un niño, una niña, cuando ustedes, ¿no? Acá, sentados en este momento, se sienten tranquilos, se sienten seguros, no hay ningún tipo de riesgo, entonces la regulación de ese cerebro, en función de que las emociones están en el tono justo, no desbordadas, permiten que lo que está acá atrás de la frente, que se llama corteza prefrontal, que es la parte del cerebro más importante en la generación de aprendizajes, vamos a decir aprendizajes significativos con todas las letras, va a estar lista para volcarse al aula. Lo pongo en un ejemplo sencillo. Ustedes pueden estar haciendo una propuesta, una actividad en el aula y va a haber distintas posibilidades. Algunos niños, aquellos que se sientan seguros, van a estar ahí, van a estar atentos, van a estar comprometidos con la tarea, van a estar bien volcados en la actividad, disfrutándola y enriqueciéndose. Otros que por X razón, sobre la cual volcaré una ahora, que estén en modo amenaza, que se sientan en riesgo por alguna razón, esos no van a poder estar aprendiendo de la misma manera. De hecho, esos no van a aprender, van a estar en otra función. Cualquiera de ustedes que se sintiera en este momento amenazado no estaría escuchando con el 100% de su cabeza y de su corazón lo que yo estoy diciendo. Porque el modo amenaza lo que hace es poner al cerebro en una tónica distinta, que es sobrevivir. Es ocuparse de adaptarse al entorno y no de estar en esto o historias si ustedes estuvieran contando, matemáticas, lengua o la actividad o propuesta que ustedes quieran. Si acá entrara una persona con un arma de repente, ninguno de ustedes seguiría escuchando lo que yo digo y les aseguro que yo tampoco seguiría hablando.
estarían ustedes mirando para allá porque el cerebro alerta de modo tal que primero sobrevivan. De eso trata el modo amenaza. Entonces pasamos el switch, o está en modo amenaza o está en modo seguro. Para que pueda estar en modo seguro, que es aquel que nosotros debemos siempre buscar, y esta es la primera tarea de cualquier docente en el aula, nosotros necesitamos varias cosas. Primero podríamos decir que en lo que hace al espacio físico tendría que ser un espacio cuidado en el que no haga terrible calor, ni terrible frío, ni que se caigan cosas del techo, cosa que uno se pueda sentar y saber que físicamente está seguro. Luego el docente frente al aula debería ser una mujer o un hombre siempre abierto, disponible, sensible, amable, cálido, no maltratador, no de exponer o de humillar a los niños, porque entonces los otros se van a retraer, van a estar así como esperando a ver si se viene. A veces cuando se alerta a los niños o se busca controlar la conducta por medio de amenazas, lo que estamos haciendo es pasar el cerebro a modo amenaza. Mala estrategia, muy mala estrategia. Otra cosa que a veces nos queda un poco más lejos, pero es fundamental para entender que el cerebro pueda ponerse en el modo seguro que nosotros necesitamos, es que haya en la familia, en el entorno, en el contexto, las medidas de sensibilidad y de cuidado necesarias. Si a un chico le pegan en la casa cuando va a la escuela, su cabeza está en otra cosa. Si ese chico cuando tiene que volver a su casa sabe que va a pasar hambre como lo pasó ayer y como lo pasó anteayer, su cerebro va a estar en otra cosa. Y la verdad es que nosotros no debiéramos enojarnos, molestarnos o frustrarnos por eso. Tendríamos primero que ir a cubrir lo que son necesidades primarias. ¿Para qué? Para que después ese niño pueda aprender. Por último, dejo lo que quería resaltar en este aspecto, que es el grupo de pares. Hay una palabra súper de moda, muy lamentablemente súper de moda, que es bullying. Y hay, más allá de esas cuestiones que nosotros ya vivíamos en nuestros patios de la escuela, una nueva modalidad de bullying que es terriblemente agresiva, de la que nosotros no tenemos que ocupar. Pasamos una. Y esa modalidad tiene que ver con el patio virtual. Vieron que los docentes salen al patio de la escuela, vamos a imaginarnos en el recreo, ¿no? Suena el timbre, salen todos los chicos, algunos patean la pelota, las chicas juegan también, están todos jugando, está divino. Está el docente, está la docente mirando y se fija de que no haya riesgos, de que se cuiden, de que se traten bien, y si hace falta intervenir, interviene. Siempre vamos a ver que hay algún docente o que hay algún adulto referente cuidando en el patio de la escuela. Perfecto, nada que decir. Ahora, ¿quién se hace cargo del patio virtual? Porque en este patio, que es un patio nuevo, no es un patio de nuestra era, pasan cosas las 24 horas del día. De hecho, hoy las preocupaciones más grandes, los malestares más grandes, el sufrimiento más importante de los chicos en el aula ocurre en ese patio, del cual todavía nosotros no estamos tan a mano, no estamos tan cerca, no nos estamos ocupando tanto, quizás porque lo desconocemos, quizás porque no está en nuestros recursos, quizás porque creemos que eso se tendrían que ocupar los papás, las mamás, y hay un poco parte de cierto en todo, pero si nosotros no miramos el patio virtual, un montón de cerebritos, y esto lo digo en término metafórico, ¿no? Cada vez que yo digo cerebro estoy hablando de una persona, de su historia, de su contexto, de sus experiencias, todo eso es cerebro. Cerebro no es 1,5 kilos de masa, sino que es todo esto que les estoy diciendo. Ese cerebro se va a poner en modo amenaza, ese cerebro no va a poder enriquecerse en el aula, ese cerebro no va a poder aprender en la escuela aquello que nosotros estamos proponiendo. Así que si pensamos hoy el mundo de la tecnología, si pensamos la escuela en tiempos de nativos digitales, nosotros nos tenemos que ocupar también del patio virtual para enseñarles, y esto es crucial, como cualquier cosa que intente hablar sobre el respeto, a tener una sana convivencia digital. Nosotros nos tenemos que ocupar de eso, porque ahí en el patio virtual pasan un montón de cosas. Hasta acá entonces, un primer punto, acortar la brecha que nos separa de las niñas, de los niños, de los adolescentes, empezando a hablar también del lenguaje que ellos hablan, su lengua nativa,
Punto número 2, recordar que existe una cosa llamada patio virtual, para ver cómo nosotros empezamos a educar en la convivencia digital. Pasamos una más y ahora sí nos vamos metiendo una más. El video lo pasamos, otra. Ahí va. No llegan a leer las letritas, ¿no? El cerebro del... Recuerden, insisto, porque si no me incomoda pensar que alguien puede quedarse con que esto es una mirada reduccionista. Cuando digo cerebro, digo contexto y ya lo dije. El cerebro del nativo digital tiene distinta manera de procesar la información. Ustedes piensen que en periodos muy tempranos la plasticidad del cerebro es inmensa. Son nuestras experiencias las que le van dando forma incluso a las diferentes trazas que unen distintas áreas del cerebro. Dicho de la manera más sencilla, el funcionamiento o la funcionalidad del cerebro depende estrictamente de nuestras experiencias. Si nuestras experiencias eran de cara a cara, con un abuelo, con una abuela, con una tía, con mamá y papá sentados al lado nuestro, jugando, haciendo la tarea o leyéndonos un libro, como bien lo interpretaron en la obra de teatro, como bien lo están intentando de promover también desde el Spotify, en Sadop y otras plataformas, nuestras experiencias van a modelar el cerebro de una manera. Si en cambio de esas experiencias las vivencias más frecuentes son una pantalla enfrente de los ojitos de un niño desde que es muy pequeño, esas experiencias van a modelar el cerebro de otra manera. Y esto ya está sucediendo. Y la verdad es que lo estudiado hasta acá, insisto, ya van muchos años de estudio, porque tenemos nativos digitales ya desde hace 15 años, no nos muestran los datos más auspiciosos del mundo. Entonces, así como siempre vamos a hablar de integrar la tecnología en la escuela, también tenemos que hablar de que la tecnología no sea el o la docente, de ninguna manera. Vieron que el mundo laboral va cambiando muchísimo, hay trabajos que ya no existen más, que sí existían hace 2 años, y una gran proporción de los que existen hoy no van a estar dentro de 5 años. En estos libros que tienen como, digamos, base distintos lugares del mundo, hay como consenso un punto que es cuál sería una de las últimas profesiones o labores que se perderían en función de la tecnología. ¿Saben cuál es? El docente. Los docentes siguen estando ahí preservados de la tecnología, es decir, no van a ser reemplazados porque entendemos muy bien que para eso hace falta personas. Para enseñar no podemos, no basta con tecnología, a pesar de los grandes esfuerzos que hacen las compañías más importantes del mundo, que ya van teniendo plataformas educativas que son muy de avanzada, entonces van mostrando cosas y ofrecen una suerte de personalización de la educación y van vendiendo, quizás entre comillas, o quizás podemos sacar las comillas, van vendiendo el producto de la educación personalizada como una opción muy valiosa. Yo no creo, ustedes podrán hacerse la pregunta y responderla y luego contarme, que una plataforma, por más buena que esté, pueda reemplazar lo que hace la sonrisa de un docente, lo que hace los ojos de una maestra o de un maestro cuando miran, y de verdad miran con el corazón, no los ojos, adentro de un niño o de una niña. Eso no lo van a poder reemplazar nunca. Quizás la ciencia ficción nos muestre que sí, no sé, lo veremos dentro de algunos años. Yo no creo que eso suceda. Mientras tanto, seguimos viendo qué es lo que pasa en el cerebro. Los chicos van creciendo, pasamos uno y se los voy contando, vamos a decir, área por área o función por función. Los chicos van creciendo con un sistema atencional muy distinto del nuestro. Esto ya lo están padeciendo, digo. Ustedes al frente del aula ya están padeciendo esto. Piensen en su propia experiencia y notarán cuánto cambió su sistema atencional.
Yo soy de la época de libros, por supuesto, estudié toda mi vida de libros, no teníamos todavía acceso a internet como lo tenemos ahora, y leía. En la época que yo estudiaba medicina eran 12 horas por día sentadito leyendo libros. Hoy hacer eso, no les digo 12 horas, ¿no? Menos con 3 hijos, es absolutamente imposible. Sentarme sin que en algún momento yo pique el teléfono para ver qué pasa ahí es muy difícil. Y esto que me pasa a mí entiendo que le puede pasar a muchos, quizás incluso la mayoría. Estamos ya nosotros funcionando y naturalizándonos en un modo multitasking que no está bueno. Y acá sí lo puedo decir y no es una observación personal, hay evidencia científica, de que funcionar en modo multitasking como si nos habilita y facilita la tecnología, quema. Pues nosotros sí podemos, y es una chance, es una oportunidad que tiene el cerebro, para momentos acotados en el tiempo. Que nosotros tengamos un rato, un momento, una instancia en la que debemos estar en varias cosas a la vez, quizás respondiendo un correo, a la vez hablando por teléfono, revolviendo acá los fideos y haciendo vaya a saber qué. El otro día estaba yo cocinando, estaba con los 3 chicos en casa, no estaba Belén, y lo tenía UPA a Fefe, que tiene 9 meses, y yo tenía una pierna apoyada así sobre la mesada para que Fefe pueda reposar en esto y revolvía los fideos porque no quería que se me quemen. Anita, que tiene 6 años, me dijo, papá, es muy difícil cocinar así. Yo miré como diciendo, podrías decirme de acercarte y ayudarme. En realidad lo que me quedé pensando es cuántas veces estamos funcionando así. Un montón y cada vez más. Ya nadie manda siquiera un correo sin a la par estar revisando WhatsApp y si puede ver qué pasó en Facebook, porque seguramente pasó algo importantísimo, mejor. Mientras sube algo a Instagram, mientras habla con una persona que físicamente está presente al lado. Esto es bien modo multitasking. Un rato está bien. Funcionar así quema. Y cuando digo quema, ahora lo preciso un poco mejor, es genera daño neuronal. Cuando las empresas proponen como virtud al empleado multitask, yo entiendo a la empresa. Lo que sería también conveniente es que nosotros sepamos que muchas veces las empresas queman al empleado, lo corren y viene otro. Porque le sirve a la empresa, sí, está bien, ni siquiera digo nada, no voy a usar ningún tipo de adjetivo para calificar eso, pero funcionar siempre en modo multitasking no es bueno. Ahora, los niños van creciendo con este sistema atencional multitasking. De la misma manera que pasa en la computadora en la que abrimos 1000 ventanas, ellos están muy acostumbrados a funcionar con 1000 ventanas abiertas. Por eso se aburren muy rápido con nuestra propuesta porque es lenta para sus tiempos. Yo siempre digo, ¿no?, que si pudieran, ustedes verían en el aula que ellos harían así para pasarlos, ¿no? Como si fuesen la... Ya pasá, ya te escuché como 3 minutos seguidos, por favor, andate que venga otra cosa. Fíjense en sus tiempos de atención, fíjense en sus tiempos de espera. Como ahora, cuando ustedes tienen que mirar un video en YouTube que eligieron y tienen que esperar 5 segundos de publicidad, se quieren morir. Me van a tener 5 segundos esperando. Yo me muero en este momento. Les llega un audio por WhatsApp. 1 minuto 05. No, yo esto no lo escucho. Le escriben, mandame un resumen de esto porque 1 minuto no puedo prestar. ¿Cómo podrían entender los chicos hoy que nosotros mirábamos televisión tolerando esperas de tandas publicitarias de 10 minutos? Imposible. Hoy el consumo de tele bajó muchísimo a expensas de cualquier consumo vía streaming. Cada uno consume cuando quiere, donde quiere, lo que quiere. Así va funcionando el sistema atencional y de la mano de eso, así va funcionando también este sistema de motivación y este sistema de recompensa que busca devoluciones inmediatas. Inmediatas, no hay tolerancia, no hay espera, no hay posibilidad de dilatar algo. Estos son los modos de funcionamiento de los nativos digitales, por eso nuestros tiempos a veces quedan un poco desfasados. Ahora,
Si yo les cuento que esta manera multitasking no es tan conveniente y a la vez digo que nosotros un poco tenemos que integrar la tecnología, yo lo que sugeriría, y en esto es fundamental la participación de padres y madres también, no hay otra manera de hacerlo, el trabajo de lo que se llama el control forzado de la atención. Si bien esto de forzado suena como una palabra un poco fea, en realidad vuelca sobre la capacidad de atender voluntaria y selectivamente un foco, uno a la vez. ¿Cómo se desarrolla la capacidad atencional? ¿Cómo se logra que finalmente un niño o una niña llegue cuando sea más grande, por ejemplo, a la universidad y se pueda sentar 10 horas a leer? Se desarrolla entrenándola desde pequeños. ¿Qué es lo que sucede si no? Llegan a esa instancia de su vida y no tienen el recurso. No lo pueden hacer directamente, ¿eh? Es como empezar de cero a los 17 años o a los 18 años. Muy difícil. Por eso nosotros tenemos que lograr esa síntesis entre lo que propone el mundo de la tecnología y lo que nosotros sabemos que sigue siendo conveniente. Por ejemplo, la posibilidad de centrar la atención en una cosa. Cuando se sientan a leer un libro con un hijo, con una hija, los dos fijan la mirada en las páginas, cuentan una historia. El libro tiene una cronología, tiene un determinado tiempo, tiene un vocabulario muy amplio, tiene esa riqueza propia de las emociones, tiene la mirada compartida. En la cronología hay una historia, recién las colegas lo contaban también. Uno se siente replicado en las historias que lee, aprende de esas historias, ahí están sus propias vivencias y quizás las que todavía no tuvo, de las que va a aprender. Todo eso pasa en un libro. Todo lo que sucede ahí es magnífico. No sé si hay tantas otras actividades que puedan lograr una conexión tan amplia de las distintas áreas del cerebro como sentarse a leer con un hijo, como sentarse un docente o una docente a leer con un alumno. Es inmenso. Lo que pasa es que no lo estamos haciendo tanto. Si ustedes preguntan a los papás y a las mamás, ¿no? ¿Cuántas veces se sientan a leer con los chicos? No sabría decirle. Pero ¿cuántos les dejan un teléfono en la mano para que ellos puedan estar tranquilos? Sí les sabría decir que son muchos. Y esa combinación no es conveniente, no es favorable. Por eso, de este tipo de situaciones, de este tipo de contexto como el que nos toca ahora, no se sale solamente desde la escuela, ¿no? A la escuela, la familia, a la sociedad entera le encanta señalarla, ¿no? Y nosotros los que estamos del lado de la escuela, somos burros, no nos interesan las cosas, no aprendimos nada, nos dicen de todo. Nos delegan la educación como si padres y madres no tuvieran nada que ver. Digo, llegamos a un estado tan crítico en la educación porque también está fracturada la comunión entre familia y la escuela. Ellos, papás, mamás, también se tienen que implicar en cada una de las cosas que estamos diciendo acá. Si no, no vamos a dar abasto. Así como hablamos de la atención que se puede dividir en multitasking o en control forzado y el foco en el aula debería en algún momento centrarse en, por favor, prestar atención a esto y trabajar a esto desde las inteligencias múltiples, por supuesto, vamos a hablar un poquito sobre la memoria. Desde que existe Google, desde que existen distintas bases, como podría ser Wikipedia y cualquier otra, hay contenidos que ya quizás no valen la pena ser memorizados como lo hacíamos nosotros. Cuando yo estudiaba farmacología hace, 18 años atrás, nos aprendíamos de memoria el vademecum entero, de cada una de las cositas. Era la manera, ¿eh? Entonces uno recitaba de memoria y por supuesto que a la hora no se acordaba de nada. Pero se hacía así porque la manera de acceder a ese conocimiento era sacarlo de acá. Porque nadie podría ir en medio de una consulta a buscar entre 700 libros a ver cuál es la interacción de la amoxicilina con la aspirina. Hoy tenemos todos acceso a un teléfono que rápidamente, en la medida que uno sepa consultar la base, nos va a decir cosas. Entonces, es cierto que hoy memorizar como se hacía antes no tiene mucho sentido. ¿Cuántos teléfonos se saben de memoria? Ninguno. Probablemente no sepan el de ustedes, o cuanto mucho saben el de ustedes. Nosotros, en cambio, nos acordábamos los teléfonos de memoria.
teléfonos fijos, ¿no? 482-4863. Ese me lo acuerdo bien, es de mis viejos, los pueden llamar, mandarle un saludo de mi parte. Moléstenlos todos y digan, ¿qué pasó acá? Nos acordábamos de ese, de otros y de otros porque era vital para nosotros guardar eso en este archivo para sacarlo apenas lo necesitáramos. Hoy lo sacamos así. Entonces es necesario que nosotros demos algún salto. No necesitamos el uso de la memoria para archivar todo eso, pero sí para, por ejemplo, saber qué consultar, cómo consultar, saber los pilares, saber las bases de las cosas más importantes y después ir enriqueciendo la memoria con todo eso que está ahí a nuestro alcance. Ustedes saben que ese refrán popular de que el saber no ocupa espacio es mentira. Yo lamento decirlo porque en realidad es mucho más poético y más lindo decir que no ocupa lugar, pero sí ocupa. Entonces, en la medida en que nosotros liberamos ese espacio, hay un montón de energía que queda disponible para otras actividades. La forma de trabajo que tiene el cerebro un nativo digital es mucho más en función de la memoria de trabajo. Sostener acá. Memoria de trabajo es todo lo que nosotros sostenemos acá. Digo, no lo estamos todavía bajando, son cosas que vamos enredando, que vamos atando. Por eso, cuando ustedes empiezan a investigar un tema hoy, lo que hacen es entrar en una página y abren otra, y no leen hasta el final las investigaciones que están abriendo. En general se lee como un poco por arriba y se busca otra, va quedando todo acá. Así nosotros vamos llegando a construir aprendizajes que son como muy anchos, como un océano de anchos, pero con una profundidad de 1 centímetro. Este es bien el modo del nativo digital. Saben sobre 1 millón de cosas, pero de todo poco, porque no hay tiempo, no hay disposición, no hay concentración, ni hay tolerancia para profundizar. Entonces también debe ser un trabajo de la escuela enseñar a profundizar, porque si no nos quedamos en esto, ¿no? Y quien sabe de muchísimas cosas, poco va a apretar de determinadas cosas. Es un movimiento paradojal, porque estas son épocas de hiperespecialización, es decir, que cada vez más se sabe, hay más contenido sobre cada área específica, lo cual nos llevaría a nosotros a tener que ir en 1 centímetro de ancho a fondo en la profundidad. Y esto digo que es paradojal porque es todo lo contrario a lo que sucede en la vía de la comunicación con Internet, que vamos en ancho a océano con una profundidad de 1 centímetro. ¿Se entiende la analogía? Por eso nosotros tenemos que ir teniendo presente cómo funcionan ellos. Si nosotros no lo hacemos, estamos lejos de sus maneras. Y esto basta para verlo bien, abrir los ojos y ver qué es lo que hacen en cada momento. O basta también con que ustedes revisen cómo ustedes están aprendiendo ahora. Porque nosotros, a pesar de ser inmigrantes, no nativos, también nos estamos corriendo hacia esa manera de funcionamiento. Entonces vamos a ir intentando complementar una forma con la otra. Respecto de las inteligencias múltiples, el mundo de Internet, las distintas plataformas que hay en educación también nos dan acceso a algo que antes quizás no estaba, ¿no? Ustedes saben que la escuela tradicional volcaba especialmente sobre 2 formas de inteligencia, de estas que describía Gardner, que son la lingüístico-verbal y la lógico-matemática, a tal punto de que en una época se describía a los alumnos inteligentes en función de esas 2. Desde el momento en el que cambió este paradigma y entendemos las inteligencias múltiples, sabemos que hay distintas formas de acceder al conocimiento y que hay distintas inteligencias que se van complementando entre sí. Pero a pesar de esto, en el aula se sigue volcando fundamentalmente en las maneras tradicionales. Esto es un cambio que nosotros tenemos que hacer. Digamos, es un llamado al cual tenemos que escuchar de una vez por todas y pasar por las 8 inteligencias. A mí me gusta pensar de que no hay justicia pedagógica hasta que pasemos por las 8 inteligencias. Y digo que no hay justicia porque solamente van a estar aprendiendo de la mejor manera aquellos que tengan facilidades con las formas de inteligencia o con los canales de representación, así se llama, que usa el docente.
en una metáfora, ¿no? Si ustedes fueran no videntes y yo como docente tuviera la calle principal de mostrar imágenes visuales, no estaría siendo justo con ustedes y yo no diría por eso que ustedes tienen un trastorno del aprendizaje. Diría en todo caso que yo no estoy sabiendo usar los otros canales para acceder al 100% de los niños, las niñas que están en la clase. Al 100%. Para que haya justicia pedagógica, entonces las 8 inteligencias. Y en esto las plataformas ayudan mucho, porque hay videos, porque hay películas, porque hay propuestas, ejercicios que nosotros podemos ir replicando en el aula que hacen que la totalidad de esas inteligencias se pongan en juego en una clase o en un encuentro de 60 minutos. Y eso está bueno, es un recurso que nos da la tecnología. Por último, cambia muchísimo también en el cerebro de los nativos digitales la forma de comunicación. Si ustedes piensan cómo se comunican cuando chatean con alguien por WhatsApp, por ejemplo, es muy distinto de la manera en que lo hacemos cuando personalmente nos encontramos con alguien. La mayoría hoy de los niños, de los adolescentes también, saben comunicarse, vamos a decir, exitosamente. Se nos viene acá el helicóptero, ¿eh? Me da miedo. Saben comunicarse satisfactoriamente por redes. Lo hacen bien, lo hacen sin dificultad, pero a la hora de comunicarse cara a cara, yo no les puedo decir la cantidad de consultas, sobre todo de adolescentes, que tienen severas dificultades para relacionarse con aquella persona, mujer, varón, da exactamente igual, que les gusta. Porque no saben. Cuando lo tienen que hacer chateando, fantástico, ¿no? Increíble. Son tipos de mensajes más concisos, con emojis, con cosas, pero después a la hora de estar cara a cara no sucede igual. Y de hecho, si ustedes se sientan un ratito y levantan la vista en un bar, ven que en mesas de amigos hay un montón que están conversando por la tecnología, una cosa muy extraña. Entonces nosotros también tenemos que poner mucho ojo en la comunicación. Poner ojo, digo, prestar especial atención a esta capacidad. Cuando nosotros en la escuela buscamos ya desde hace tiempo, ¿no?, corrernos un poco de los contenidos para enfocar las capacidades, una capacidad que se destaca es la comunicación. Otra capacidad puede ser la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la cooperación, el trabajo en equipo, la creatividad y la comunicación, en el centro de todo. Si nosotros no generamos actividades que vayan hacia la comunicación, los dejamos desarmados. Dejamos desarmados porque no la están aprendiendo en otro lado. Recuerden que la familia, digo en general, por supuesto que siempre va a haber excepciones, no está haciendo un esfuerzo grande en esto. Entonces estamos un poco solos en la escuela. Y si bien no estoy delegando la responsabilidad exclusivamente en las maestras, en los docentes, estoy diciendo hagamos nuestra parte, porque tendríamos que pensar que afuera nadie lo está haciendo. Y a nosotros nos interesan los alumnos, nos interesan las niñas, los niños que tenemos ahí desde muy tempranito. Y la mayoría de las capacidades de las cuales yo estoy haciendo referencia tienen la cimentación, es decir, tienen el momento en que se cimentan las bases cerebrales en la infancia. Lo que no se hace en el tiempo en el que se da esta ventana, que en neurociencia se habla sobre periodos sensibles, periodos en los que esa capacidad puede ser muy bien desarrollada y de una manera facilitada, cuando no se hace en ese momento, mucho más difícil hacerlo después. Cuando nosotros no enseñamos a concentrar, cuando nosotros no enseñamos a controlar la atención de manera forzada, selectiva y voluntaria, en su momento nos va a costar el triple después. Cuando nosotros no les enseñamos a comunicarse con la lengua, ¿no?, a escuchar y hablar en la infancia, muy difícil que lo hagan después. Cuando nosotros no les enseñamos a ellos a motivarse, a esperar, a tolerar los tiempos de espera, a frustrarse, a levantarse y volver a empezar. Cuando son chicos, muy difícil que lo hagamos después. Por eso hoy pasa que nos vemos sumergidos nuevamente,
es otra paradoja en tiempos en los que la medicina, la psicología ha avanzado muchísimo en cada vez más trastornos. Chicos, adolescentes con trastornos de ansiedad de todo tipo, trastornos del ánimo, trastornos de control de impulsos. Hay estudios, vastos estudios ya, y multicéntricos que hablan sobre esta búsqueda de recompensa inmediata que sucede en el mundo por internet como un, vamos a decir, factor que modifica las trayectorias de desarrollo cerebral y propicia, facilita, nunca determina, pero sí facilita que haya más adelante adicciones de todo tipo. Y es fácil de entender, ¿eh? Tanto lo estamos viendo que incluso Facebook, en un acto, vamos a decir, de generosidad enorme, vaya a saber qué hay detrás de eso, en un país, creo que Australia o Nueva Zelanda, está sacando los likes. Australia, ya no están viendo los likes, porque ahí está el mecanismo de recompensa más rápido, inmediato. Cuando Zuckerberg cuenta el momento en el que van generando la plataforma tan grande, esta red social, ellos sabían lo que hacían, él lo dice, ¿eh? Sabían lo que hacían. Sabían perfectamente que estaban generando una suerte de adicción en eso. Y bueno, hoy sabemos que esto funciona así. Los chicos van mirando y el que tiene menos like que otro es menos. Y el que tiene más es más. Y la búsqueda es a tener cada vez más. Entonces, y con esto voy cerrando la idea, ¿no? El nativo digital crece en un entorno completamente diferente del nuestro. Y la escuela, con una velocidad de reacción lenta, sigue todavía como en aquellos tiempos en los que nosotros éramos alumnos. Esto no debe pasar. Los que pierden son los alumnos y eso no está bueno. Entonces nosotros, pasamos lo que tenemos que ir buscando es cómo integrar la tecnología. Hay toneladas de plataformas que facilitan, que son recursos, como decían recién, recursos para el educador, recursos para la maestra, para cualquier docente, que permiten integrar la tecnología en el aula. Nunca hacer que esa tecnología supla la labor docente, de ninguna manera. Pero de ninguna manera, eso quiero que quede absolutamente claro. Pero sí, si nosotros vamos buscando cómo y dejamos de tarea que busquen en tal o en otra plataforma, que investiguen, que miren tal video, que se arme un foro, que vía Instagram suban sus producciones, porque hoy se comparte mucho el saber, antes no. Entonces cada uno vaya compartiendo, lo que vamos a hacer es acercarnos a su lenguaje y ahí vamos a tener mucho más compromiso, vamos a tener mucha más motivación. Pero eso nos demanda a nosotros, no a ellos. Eso nos obliga a nosotros a salir de nuestra zona de confort, que exageradamente podría ser la tiza y el pizarrón. Nos obliga a nosotros a aprender algo, no a ellos. Entonces nosotros salimos del lugar del que enseña, al que supuestamente no sabe, para ser nosotros los que aprendemos de los que saben y compartimos su lengua. En realidad es un movimiento precioso, es volver a ponernos en ese lugar de aprender a enseñar. Nosotros estamos aprendiendo a enseñarles a estos niños y a estas niñas que son nativos digitales. Pasamos una más. Como lo decía hace un ratito, esto no lo podemos hacer sin la familia. El compromiso de la familia debe ser tal que exista una coherencia entre lo que nosotros proponemos en la escuela y lo que hacen los padres y las madres en la casa. Si nosotros hablamos de que, vamos a suponer nivel inicial, ¿no? El uso de tecnología tendría que estar restringido casi a cero en menores de 2 años. Pero entre los 2 y los 5 años el consumo tendría que ser bajísimo. Es necesario que en la casa eso suceda. Porque si no, nosotros estamos digitalizándole la vida y estamos haciendo que su cerebro tome como referencia el mundo virtual. Y el mundo virtual es acelerado, es multitasking, es con refuerzos inmediatos. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos chicos en el aula que están como más movedizos, más inquietos adentro, se aburren rápidamente, cualquier actividad la cambian en un segundo, tienen muy baja tolerancia a la frustración, tienen muy pocos recursos para conectarse con lo que les pasa. Ahí tenemos que estar nosotros, pero también tiene que estar la familia. Porque después la familia nos señala a nosotros, ¿no? Como, ustedes no están educando, ustedes no saben lo que hacen.
Por favor, familia, ustedes fíjense, porque trabajamos de manera conjunta, con un fin común, que son los niños. Si nosotros no estamos trabajando de manera conjunta, y con esto cierro, es imposible que pensemos salir de la crisis educativa actual. Imposible, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de la crisis? Entonces pensamos qué es lo que tiene que pasar en la escuela, una revolución, y cuánto nosotros tenemos que aprender de nuevas pedagogías. Estamos de acuerdo, 100%. Si quieren, revolucionemos toda la escuela, cambiémosle la forma, los bancos, hagan lo que quieran. Pero si la familia no participa de la escuela como fue originalmente, no salimos de la crisis. Nosotros podemos traer a 100 tipos de Finlandia, ¿no? Siempre se habla de Finlandia como la educación, que está a la vanguardia, y si no Corea, está. Tienen un montón de cosas, ¿no? Un contexto completamente diferente del nuestro. Traemos a los 100 tipos de Finlandia, 200. Si quieren traemos 30 millones de tipos de Finlandia, no sé cuántos son, pero capaz que nos traemos Finlandia entera. Si los papás y las mamás no nos dan bola, si no trabajamos de manera conjunta, consistente y coherente, no vamos a salir de acá. Pasamos vemos el mapa general, entonces, como para reforzar algunas cositas. La escuela cambió muchísimo en estos 200 años. Lo que entendemos nosotros es que debemos escuchar la necesidad actual para que no se arme una brecha en la que dejemos de escucharnos, ¿no? De que la distancia sea tal que nosotros no nos escuchemos. Los nativos digitales presentan una condición o presentan un entorno que hace que su cerebro, venimos a esta parte, vaya adquiriendo experiencias y aprendizajes que modelan la trayectoria de desarrollo cerebral. Eso nosotros lo tenemos que saber para coordinarnos empáticamente con su forma de funcionamiento, pero también para ofrecerles lo que la tecnología no les ofrece, que es el contacto cara a cara, que es el mundo emocional, que es la comunicación, que es la profundización de los contenidos, que es el control forzado de la atención, que es la memoria y entonces el aprendizaje significativo. Eso no se lo va a dar nunca la tecnología, eso se lo podemos dar nosotros. Si hacemos este recorrido, atravesamos todas las inteligencias, como ya lo dijimos, y en la estación final nos sabemos fundir en un abrazo metafórico con la familia, vamos a andar bien. Y si no, nos van a seguir costando muchísimo las cosas. Y por último, no se olviden del patio virtual. Ahí también tiene que estar la familia, ahí también tenemos que estar nosotros. Pasamos fin, listo. ¿Hay espacio para preguntas? ¿Tenemos? No hay espacio para preguntas. Bueno, si alguien tiene una pregunta, me hace después. Muchas gracias por quedarse hasta tarde, son las 7. Gracias. Buenísimo. Quedamos ahí. Muchas Para todo lo que